muy buenas tardes para todos, para todas, todos los seres que están presentándose el día de hoy, para algunos es de tarde, para algunos es de noche, en fin, diferentes temporalidades. Permítanme, lo primero que quiero hacer es abrir este espacio. Aquí vamos a tener la participación, vamos a pedir la confluencia de Mama Coca Inalmama, de esta abuelita hermosa con la que muchas de nosotras estamos caminando el día de hoy, pidiendo que pueda acompañarnos en este encuentro, que pueda interceder también, no solo entre nosotros o nosotras, sino también entre nuestras mentes y nuestros corazones, que nos pueda guiar con buena palabra, con palabra de ternura, con palabra de sabiduría, pero también que nos pueda guiar con una buena escucha. Mamita, Aski Haipukipanay, mamita, Inalmama, licencia Mampi, y pedimos también permiso a todos los abuelos, las abuelas de las cuatro direcciones, sobre todo el Achachila Mururata, que es un abuelo muy antiguo que nos acompaña siempre manejando la energía de la inteligencia, de la enseñanza. Es una chachila, una montaña que también es un profesor, es un investigador. En ese sentido, agradecemos que haya podido abrirse todas las puertas, todos los canales para permitirnos encontrarnos el día de hoy y que sea un lindo encuentro, pues, sobre todo no solo con los invitados, las invitadas que están aquí presentes, sino también con todos quienes nos acompañan, los seres maravillosos que están al otro lado de estas pantallas, conectados virtualmente. Que sea un lindo encuentro, que sea un momento de mucho aprendizaje compartido. Hayaya. Bueno, antes de empezar, permítanme algunas reflexiones muy breves sobre el espíritu de este conversatorio. Déjenme decirles inicialmente esta reflexión que tiene que ver cómo nos estamos pensando que el ser humano suele ser el eje de las artes y suele centrarse con frecuencia en experiencias humanas para imaginar y presentar mundos posibles. Pero ¿será posible pensar el arte fuera de ese eje y sin un centro, necesariamente un solo centro? Ni siquiera un centro. ¿Qué pasa cuando éste se desplaza y se abre a todo aquello que también vive y respira a nuestro alrededor? Pues desde Bolivia hemos propuesto a quienes hoy nos acompañan, de aquí a poco los voy a presentar, les hemos propuesto discutir de qué manera entendemos lo que podría ser un arte no antropocéntrico y ver cómo nuestras prácticas, procesos y compromisos podrían caber en ese concepto. También creemos enriquecedor reflexionar sobre el lugar que ocupa, por ejemplo, la figura de autor en los distintos haceres artísticos, pero también los haceres científicos, no solo de alguna disciplina en particular, entendidos los haceres disciplinados como también procesos creativos. Incluso nos preguntamos, ¿podría ser oportuno discutir el asunto de la imaginación en torno a, por ejemplo, permitirnos interactuar con la vida en lugar de solo representarla, o permitirnos incluso una apertura a otras formas de conocimiento y sabidurías que no se limiten a la experiencia solamente humana, sino que abarquen la interconexión, la simbiosis, incluso el conflicto entre múltiples formas de existencia y sus ecosistemas. Y de esta manera explorar a través del arte, las disciplinas, la materia, los conocimientos, el movimiento y también la incertidumbre, en lugar de aferrarnos solo a las certezas. Tal vez sea imposible o incluso innecesario que el día de hoy podamos definir qué podría ser un arte no antropocéntrico. Como verán, en este encuentro estamos partiendo más con preguntas que con respuestas. Y quizás eso es a lo mucho que podamos llegar el día de hoy. Pero al menos esta noche, juntos y juntas, podríamos imaginarlo desde nuestras experiencias, memorias y perspectivas, imaginando formas de creación que amplíen la percepción, sea corporal, afectiva, sensible, no sé, y que esto desafíe los marcos con los que comprendemos el entorno.
Se trata, pues, de una invitación que quizás haga irreconocible aquello con lo que estamos acostumbrados a llamar arte o ciencia o conocimiento, porque probablemente demande una atención crítica a nuestras costumbres y prácticas disciplinadas, incluso y a las maneras en que el arte y su historiografía, las ciencias y su historiografía han legitimado consciente o inconscientemente eso, pues, el antropocentrismo. Entonces, dicho esto, tengo el honor de presentar a las personas que hoy nos van a acompañar. Permítame empezar por el hermano Rolf Abderhalden. Él es artista visual y escénico colombiano, doctor en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes de la Universidad de París 8, pionero del concepto y práctica de las artes vivas en América Latina. Junto con Heidi Abderhalden, es cofundador también de Mapa Teatro, laboratorio de artistas, que tiene sede en Bogotá. Y también es co-curador de Experimenta Sur. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es creador de la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de esta misma universidad, y su trabajo busca desenvolver el arte de la vida en sus múltiples formas de aparición y en permanente interlocución con las prácticas situadas y saberes poéticos, ético-estéticos y políticos de la cultura. Bienvenido, Rolf. También vamos a tener la presencia, está aquí con nosotros, Dina Ananco, poeta, traductora y artista visual Awajún y One Piece de la región Amazonas. Ha publicado cuentos y poemas en diversas revistas literarias. Participó además en diferentes recitales a nivel nacional e internacional. Con el poemario, por ejemplo, Sanchiu, obtuvo el Premio Nacional de Literatura el año 2022 en la categoría Literatura en Lenguas Indígenas y Originarias. Como artista ha participado en exposiciones colectivas, siempre reconociendo el valor cultural de los diseños y expresiones tradicionales. Bienvenida, Dina. También tenemos la presencia de la hermana Alina Marinelli. Desarrolla su trabajo en el campo de las artes performativas a través de la danza y la práctica coreográfica. Enmarcado en un contexto de crisis planetaria y antropocentrismo, su interés se sitúa en propiciar espacios colectivos de reflexión, aprendizaje y creación entre presencias humanas y no humanas. Su práctica busca generar encuentros y colaboraciones, hacer junto a otras materialidades, observar cómo éstas se hacen y qué modos desenvuelven, y también desarrollar como estrategia todo aquello para poder imaginar y practicar otras formas sensibles de coexistencia. Entonces, bienvenida también a Lina. Finalmente, permítanme presentar a Susana Rodríguez Buriticá. Susana es la investigadora principal del Centro de Estudios Socioecológicos y Cambio Global del Instituto Humboldt y promueve la integración conceptual y estratégica del estudio de la biodiversidad desde una perspectiva socioecológica. Ella es bióloga de la UNAL, doctora en ecología y máster en estadística aplicada, ambos de la Ohio State University. Ha sido investigadora de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Arizona y es miembro activo de la ONG Fundación Biodiversa Colombia. Entonces, bienvenida, hermana Susana. Estamos ahora sí prestos a empezar. Comencemos pues con este tejido, como les había planteado. Por favor, les voy a pedir que cada persona que inicie con una participación, una intervención inicial, se tome unos 3, 4 minutos para podernos compartir el asunto, la idea principal que les gustaría ofrecer, que les gustaría que les sirva de inicio para su intervención. Les escuchamos. Tal vez quieran hacerlo voluntariamente o puedo invitarles yo. Bien, quizás Rolf, le escuchamos. ¿Te Ah, escuchamos, Rolf? no, pero porque yo arrancar.
Vamos. Bueno, hubiese preferido que mis compañeras iniciasen esta conversación, eh, primero para salvar un poquito siempre la voz patriarcal, eh, que inaugura siempre la discursividad, ¿no? Y creo que ese es también un punto de partida fundamental para la discusión que nos reúne, ¿no? El desarme dentro de lo que ya nombramos humano, que no sé exactamente dónde empieza y dónde termina, porque nosotros mismos pues, somos una construcción simbiótica, ¿no? Y creo que Susana no lo podrá explicar mejor, pero tenemos en nosotros una gran parte de simbiontes, con lo cual, desde dónde y hasta dónde somos humanos ha sido pues una pregunta que creo que todavía nos sigue eh, atravesando y que está lejos, creo yo, de poder ser incluida, ¿no? De lo mismo así para cada uno de los vegetal, animal o mineral. Entonces, mm, la cuestión eh, de las preguntas que vienen en este momento a esta conversación, eh, traen para mí algo en su base fundamental que me parece difícil mm, desarticular sobre cualquier pregunta que tenga que ver con la ecología, con lo ecológico. Y es que, por lo menos en las prácticas artísticas, y no, por no decir en cualquier práctica humana, la, la cuestión, las claves de la raza, el género y la clase están determinando profundamente todas nuestras acciones. Y creo que uno de los vértices que justamente ha atravesado esta tríada estructural de Occidente, sobre todo de la modernidad de Occidente, mm, es también, eh, o de allí deriva también nuestro comportamiento y nuestra relación con aquello que llamamos no humano. Es decir, que la misma deshumanización que se ha producido al interior del sistema humano, del régimen humano, deshumanizando a ciertos miembros de esa comunidad humana, eh, sustrayéndolos de su estatus fundamental de humanidad y disminuyendo la potencia humana en cualquier tipo de representación, eh, ha implicado, por lo tanto, también, o ha derivado también en un comportamiento que hoy en día ya nos es más evidente, y es nuestra relación con las otras especies, ¿no? Y en particular con la especie animal y con la especie vegetal. Eh, la especie, somos animales, nosotros hacemos parte de esa especie animal, pero ha habido ya, ¿no? Un gesto enorme eh, de una desanimalización o de una contraanimalidad ejercida al interior del régimen humano. Entonces, me parece que es muy difícil para mí, y con esto ya cedo la palabra, desarticular cualquier pregunta ecológica de esa triada fundamental de la raza, el género y la clase. Bien, muchas gracias, Rolf. Está muy clara esta cuestión que nos está planteando. Tal vez, Susana, tú podrías comentarnos a la luz de lo que acaba de compartirnos Rolf, qué tú estás pensando, no solo lo que dijo el hermano, sino también alrededor del espíritu de este conversatorio. Te escuchamos, Susana.
Vale, pues es todo un reto. Yo les decía al principio que estoy absolutamente fuera de mi zona de confort. Y cuando me plantearon participar en este conversatorio, me cuestioné mucho cuál podía ser mi aporte. Y en realidad he estado como trabajando mucho alrededor de esta idea del no antropocentrismo porque no la entiendo. No la entiendo en parte porque desde mi quehacer y desde el instituto estamos enfatizando mucho reconocer ese antropocentrismo, o sea, reconocerlo y creo que ahí hay una confluencia. El no tal vez confunde, pero en últimas siento que lo que queremos es reconocer nuestro papel como especie en los ecosistemas, nuestro impacto, em, cuestionarnos sobre nuestra relacionamiento. Y ahí hay mucho que decir desde, sobre todo, la ciencia de de la conservación. Me gustó mucho lo que dijiste, Bernardo, alrededor de, de reconocer las incertidumbres y lo que alguien mencionó sobre los límites. Nosotros desde esta aproximación más socioecológica, reconociendo ese antropocentrismo como algo nocivo que nos está llevando un poquito a los límites que no queremos llegar como planeta y como sociedad. Nos cuestionamos mucho esa necesidad del orden, de la planeación, Mm, del entender antes de actuar en mm, lugar de cuestionarnos lo que ha sido nuestro impacto y nuestro relacionamiento. Y como decía Rolf, creo que son de pronto un poquito diferentes escalas. Aquí desde el antropocentrismo estamos tal vez cuestionando toda la humanidad, pero también está la escala de lo individual y de las sociedades, de en dónde estamos marcando esos límites y en donde estamos previniendo encantarnos, ¿no? Encantarnos con lo que hay alrededor y aprender humildemente de lo que hay alrededor. Yo creo que la ciencia tiene mucho que aportar ahí. Me parece muy interesante cómo los avances, a medida que vamos dejándonos encantar y vamos conociendo un poquito más el medio natural, los artistas llegan con toda esa capacidad que tienen de interpretar y de apelar sobre todo a lo emotivo para, para traducir algo que desde les daré mi retroalimentación en la medida de lo posible. Me parece muy interesante el diálogo alrededor de un arte sin eje y un arte que tal vez reconozca esa necesidad de salirnos de las gafas con las que veníamos y comenzar a cuestionarnos cómo aprendemos de otras formas, ¿no? mm. Muy lindo, qué lindo, Susana. Estamos bastante de acuerdo en lo que estamos conversando desde este momento, pero permítame destacar esto que decía Susana al principio, ¿no? Me siento fuera de mi zona de confort. Pues Susana, bienvenida, estamos en el mismo carro porque creo que este encuentro el día de hoy, al menos en lo personal, siento que es para eso, ¿no? Tal vez tratar de buscar alejarnos, retirarnos de estas zonas de certeza, de certidumbre y familiaridad, y a lo mejor aprender de otras miradas y otras perspectivas. Algo que también tiene mucho que dar es este encuentro entre disciplinas, ¿no? No para trabajar interdisciplinariamente, tal vez para hacerlo transdisciplinariamente, ¿no? Dina, ¿te parece si te escuchamos ahora en función de lo que estamos escuchando en este momento? ¿Qué dice tu corazón? Ujú. Claro, buenas tardes a todos los que nos escuchan y también en el panel que nos acompañamos, justamente en confluencia, ¿no? De los pareceres. Y bueno, a mí cuando se habla de lo no humano o de lo no antropocéntrico, me remite mucho a la historia, ¿no? La historia del Perú, sobre todo cómo fueron tratados los indígenas propiamente, no sé, en la época colonial, ¿no? En ese entonces se discutía si los indígenas eran humanos o no.
y me parece súper anecdótico que ahora se traiga a la mesa o al panel y podamos ponerlo en debate ese punto, ¿no? Y lo otro es que ya, como haciendo un gorrito a esa idea, eh, voy a hablar desde mi condición como Abajún, como One Piece, me gusta mucho hablar desde el territorio, bueno, desde mi territorio cultural, lingüística y percepciones también, ¿no? Eh, Al igual que Susana, cuando nos enfrentamos a esos términos, a mí también como que me sacudió un poco, ¿no? Decía, pero, o sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras para poder decir esto no es, o no nos interactuamos con los otros o con los no humanos, o cómo nos alimenta nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué lo digo? En nuestro caso, por ejemplo, en la cultura One Piece, y creo sucede también con otros pueblos amazónicos en el Perú, incluso nuestros ancestros y hasta la fecha siempre hemos interactuado con otros seres, sea a través de los sueños, a través de las plantas, por ejemplo, la ingesta de la ayahuasca. Bernardo, tú al inicio nos compartiste el poder que tienen las hojitas de la coca. Nosotros también tenemos plantas madres, ¿no? Como la ayahuasca, el tabaco, el toy que tomamos o consumimos, pero nuestros ancestros lo hacían para visionar, ¿no? Y ese proceso de visión implicaba mucha dieta, mucha sabiduría y el encuentro con otros seres que pueden albergar desde nuestra cultura en diferentes mundos, ¿no? Y siempre, desde mi cultura, siempre ha estado ese diálogo, esa interconexión con otros seres, ¿no? O sea, eh, que puedan ser, digamos, que puedan acompañarnos de manera espiritual o que puedan también entrar en su mundo a través de las plantas, como señalaba, o a través de los sueños y poder interactuar con ellos o dialogar y aprender también o curarnos incluso, ¿no? Entonces, cuando se discute este tema del antropocentrismo, a mí, yo siento que es un tema como cualquier otra idea que nosotros como indígenas vamos enfrentando. Son categorías que vienen de afuera, pero que nosotros ya lo estamos viviendo, que nuestros ancestros ya han tenido experiencia, definitivamente con otras perspectivas, ¿no? Porque, bueno, ahora hay mucha interacción con otras culturas, los que, si hablamos de la contemporaneidad, y que pueden incluso ir, no sé, a ver una construcción híbrida, ¿no? No sé, queremos usar esta palabra de confluencias, ¿no? Entonces, donde se reúne todo y no sé, creo que eso también enriquece en este proceso, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me ha removido este término que también nos reúne y quería compartirlo con ustedes. Muchísimas Ujú. gracias. Qué lindo. Gracias, Dina. Permítame esto, ¿cierto? Ya hemos conversado rápidamente, reconociendo la complejidad de lo que podría entender, de lo que podría ser el término antropocéntrico, pues habrán tantas formas, ¿no? En que eso puede estar ocurriendo. También ha sido comentado la importancia del dejarse encantar, dejarse asombrar por la complejidad de los mundos que nos rodean, pero quizás también no solo es prestar mejor atención a ese mundo supuestamente exterior a nosotros, lo podríamos cuestionar hasta qué punto está ajeno o fuera de nosotros, y también tal vez está en juego poder prestar mejor atención a ese universo de relaciones que nos componen como personas, ¿no? Como sujetos. Em, ¿Será necesario, para entender algo así como no antropocéntrico, retirar al humano de todo este esquema, de toda esta ecuación? O tal vez se trate de replantear los lugares que ocupa en este momento, ¿no? Como especie o como fuerza histórica, como también lo decía Dina. Alina, ¿qué tú podrías decirnos en este momento? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por el espacio sumamente necesario. Yo, ante tu invitación,
de estar acompañadas hoy acá con alguna presencia que, bueno, que sea de importancia, ¿no? Que tenga una implicancia en nuestro modo de pensar, de hacer y demás. Estoy acompañada por dos presencias, una que desde prácticamente tengo uso de razón me acompañan, que es un amigo gato, que está acá al lado, y la otra es una roca, una piedra pómex, Mm. eh, que esta fue bueno, una presencia muy importante para mí, en mi pensamiento y en mi hacer en los últimos años. Me gustaría, si están de acuerdo, mientras charlamos, mientras hablo, dejar correr un video, unas imágenes. Claro A que sí, ver, por voy a favor. compartir Estamos pantalla. atentos. Bien, enseguida, ¿eh? Seguramente vaya picando, vaya adelantando más informalmente. Estas son imágenes de un trabajo que devino en una pieza escénica, una pieza que se llama La gravedad del encuentro. Ah, a ver, ahí va. Una pieza que se llama La gravedad del encuentro que fue atravesada justo por la pandemia, por el aislamiento en el 2020. Y entonces, bueno, empezó como a tomar mucha más fuerza todas las inquietudes, las sensaciones, las preguntas que sostuvieron esta investigación que fue compartida con tres compañeras, colegas más y con 45 piedras Pómex. Eh, y básicamente fue muy, muy conmovedor y dejó huella porque fue estar realmente haciendo un ejercicio de poder corrernos, hacer un trabajo de ego, de poder estar todo el tiempo en el intento, porque sinceramente no sé si lo logramos, no sé si se llega a tocar ese lograr 100%, pero mantenerse en el intento de desplazarse y de poder tomar a lo otro, sí, a las otras presencias con las que constituimos la vida, realmente como entidades que proponen, que piden, que hacen, que activan imaginaciones y la imaginación como una acción, ¿no? Como ese primer acto posible de transformar. Eh, entonces, hay algo bueno, mientras en estos días atrás, cuando recibí tu invitación, tu documento, tus preguntas, se me vino mucho la palabra reorientar. eh, y en mi práctica desde el campo de la danza y de la coreografía, eh, algo que es muy importante es la observación y la escucha, ¿no? Una observación que está desparramada, que no se sitúa, que no se cierra o focaliza en los ojos y en el oído, sino que circula constantemente por el cuerpo completo. Eh, y la pregunta para que todo el tiempo se mantenga en ese estadio, que opere y que sea abridor y sostén, bueno, nada, que puede devenir, que puede evolucionar, que puede insistir, pero que nunca concluye, ¿no? Nunca se cierra, nunca responde. Entonces, siempre la observación y la pregunta son como dos ejercicios constantes en la práctica desde el campo en el que me desarrollo. Eh, y lo que es muy importante es estar observando, dar tiempo a esa observación y preguntando qué es lo que hay, qué es lo que tiene cada situación, cada circunstancia, qué es lo que hace que eso se hace y empezar a poder generar una comprensión de todas las capas, de todo el entramado que, que hace que una situación sea de determinada manera. Este ver hacia adentro.
Y entonces ahí ya empezaba a aparecer, a hacer ruido en mí esta palabra de reorientar, de orientar, ¿no? De la dirección, algo del hacia adentro. Em, y bueno, y dándole un poquito de atención a esta palabra, reorientar, empecé a ver qué era todo lo que tenía ahí adentro. Y veía que tiene espacio, que tiene dirección, que tiene sentido, que tiene tiempo, que tiene un pedido de volver, eh, que tiene... Estuve buceando en la etimología y entonces vi que también tiene naciente, tiene nacer, tiene nacer en relación a la salida del sol, ¿no? Entonces ahí ya hay como un gesto fuera de lo puramente humano, humane, eh, de volver a dar dirección y ahí el sol como una guía, como un oriente. Eh, entonces también entendí que ese re, además de volver, se refería a hacia atrás. Y ahí todo empezó a tomar mucho sentido. Entonces la palabra reorientar eh, habla de eso, habla de un tiempo que se desprende de este reloj contemporáneo que nos pone ahí un tapaojo y nos hace avanzar sin atender a realmente qué es todo lo que hace que las cosas sean. Eh, y lo uno con dos, con algunas certezas, tengo poquitas certezas, pero estas me sostienen bastante y es que no existe ni ser ni hacer nada sola, que existir es coexistir, es una construcción colectiva y es una construcción colectiva cuidadosa. Entre diferentes presencias, ¿no? Entre personas, animales, cosas, ríos, atmósfera, microorganismos, entre materias sutiles, entre montaña, árbol, lluvia, planta, fuerzas, ¿no? Las cuales vamos atravesando, entendiendo y atravesando a la vez diferentes acuerdos temporales, transitorios, oscilantes de cómo colaborarnos y cómo sostenernos. Entonces, este reorientar, bueno, que puede ser reexistir, eh, lo uno con dos asuntos que trabajan, que ponen foco la danza y la práctica coreográfica, que es el cuerpo sensible, por un lado, ¿no? Como un núcleo, una base desde donde estar, hacer, eh, el cuerpo sensible con los sentidos como la base física de la imaginación, eh, y el universo de las relaciones. Eh, entonces, creo que la danza y la coreografía, yo lo siento como un campo de una potencia absoluta para poder empezar bueno, a dejar de entender, ¿no? Y a habitar ese lugar que todo el tiempo escapa a las lógicas en las que estamos habituadas y habituados, y que intentamos, bueno, no sé, atravesar y no entendemos bien cómo, ¿no? Que es realmente difícil, cómo, porque yo me planteo, digo, bueno, sí, mi interés y mi esfuerzo y toda mi imaginación y mi hacer está en esta dirección, pero realmente lo hace. ¿No? Es como muy difícil tener esa certeza o tocar esa sensación. Entonces, bueno, considero que para mí la danza es un campo de gran potencia para eso, porque el cuerpo de la danza hace, imagina eh, desde ese lugar, desde el lugar de la sensibilidad, que es la capacidad de vincularse básicamente con lo otro, con lo que está fuera de uno, y necesita de eso otro, de dar esa atención para nutrirse, para mantenerse vital, para pensar, sentir, hacer todo junto. Y la práctica coreográfica se centra en las relaciones. Es una práctica que lo que quiere es propiciar, organizar interacciones, configurar modos de estar juntas, diseñar condiciones de escucha, dinámicas
de atención. eh, bueno, es un dispositivo situacional, ¿no? Con el aquí, el ahora, eh, donde las diferentes fuerzas entran en relación y generan un modo de coexistir. Entonces, yo tengo ahí como una sensación muy optimista en ese sentido, o en un sentido, aunque sea chiquito, de que este campo digo, es una gran potencia, pero digo, entonces expandir este pensamiento y este cuerpo sensible que se, que se practica tanto desde mi quehacer, expandirlo a otros ámbitos, ¿no? Más allá del ámbito de la creación artística, entre comillas. Mm, Eh, Creo que es una gran potencia para poder reorientar la mirada, la sensación, la tactilidad, la escucha. Eh, y ahí, bueno, creo que los espacios de transmisión de saberes tienen bueno, una gran responsabilidad, una, eh, sí, una habilidad de dar respuesta a esto. Eh, entonces, bueno, un poco por ahí ujú, estaba pensando. ujú. Vuelvo. Lindo, lindo, súper, súper lindo, Alina. Vamos tejiendo porque con Dina y Alina tenemos dos menciones muy claras de coparticipaciones o correspondencias que puedan destacarse en los tránsitos, en las trayectorias, en los procesos que han venido viviendo cada una de ellas desde plantas maestras, desde presencias con entidades que son más que humanas, en fin, como podríamos llamarle, o también con estas presencias que tienen su propia energía, su propia capacidad de agenciamiento, su propia fuerza de afectarnos Mm, físicamente, y ahí donde Alina destaca cómo podría en esta discusión del desantropocentrizar algo, es decir, de romper la centralidad del ser humano en las cosas, a lo mejor pase también por la conciencia con el cuerpo, las sensaciones, la sensorialidad y todo eso, ¿no? Y mientras hablabas, ¡pup! Emergió una intervención ahí que me tomo la libertad, Carmen, con tu permiso, de mencionar. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo entendemos todos lo humano? Dice un compañero ahí. Y a lo mejor podría ayudar comprender que lo humano no es nada absoluto, nada definido, nada concluido y que lo humano a lo mejor, y aquí estoy inspirándome mucho en sabidurías de los pueblos antiguos, de los pueblos originarios, lo humano, ¿qué tal si decimos que es una potencialidad, es algo virtual, es algo que está sucediendo en este momento y jamás podríamos definirlo de manera absoluta y cerrada en cuatro o cinco cualidades y características, lo cual permite extender la humanidad como una cualidad de todo lo vivo y que la humanidad no había sido una cualidad exclusiva de una sola especie. Esa es una atribución, una cuestión muy linda que la plantean muchas sociedades. En ese sentido, por favor, Susana, Rolf, si ustedes quieren comentar esta cuestión de todavía qué podríamos hacer, qué podríamos imaginar, qué podríamos incluso reconocer de lo que hemos venido haciendo en términos de centrar todo en nuestra especie, o más bien impulsos y esfuerzos con diferentes resultados y consecuencias acerca de la del posible descentramiento de estos procesos creativos o la construcción de la ciencia y el conocimiento solo en la especie, en nuestra especie del famoso Homo sapiens sapiens. Susana, ¿quieres comentar algo? Sí, pues realmente, digamos, me parece muy interesante porque siento que ahí la ciencia ha venido a contribuir mucho en cuestionarnos esas calidades de lo humano y nos está mostrando desde muchos aspectos que, que de alguna manera esas calidades que nosotros asumíamos que eran solo nuestras están por todos lados, ¿no?
la emotividad, la inteligencia, la sensibilidad, el dolor, el miedo, La la percepción. creatividad. O sea, hay muchos ejemplos que podríamos traer a colación en el momento que nosotros como biólogos, como científicos observadores de la naturaleza, comenzamos a simplemente dejar que la naturaleza hable, darnos cuenta que hay muchas preconcepciones de lo que somos nosotros humanos que se replican y nos interpelan desde la naturaleza, y que no, que ellos también las tienen, ¿no? Y de alguna manera mi dilema con todo esto es nosotros siempre vamos a estar viéndolo desde nuestras perspectivas de especie. Siempre desde nosotros como Homo sapiens, si se quiere aceptar ese término, y si se quiere aceptar esas definiciones de especie, pero nosotros desde nuestra desde percepción siempre vamos a estar recibiendo esos mensajes con unos lentes muy nuestros. Y ahí es donde el no antropocentrismo me conflictúa porque siempre vamos a estar ahí. La pregunta es cómo estar, ¿no? Tal vez. Mm, Y entonces hemos hablado de descentrar, lo que me parece mm, interesante. Me parece aún más interesante lo que decía Lina alrededor de el quehacer artístico desde la no perfección y desde los errores y desde las preguntas, porque siento que esa relación con la naturaleza históricamente nuestra siempre ha sido desde nosotros como una especie perfecta, ¿no? Em, mm, y la perfección no existe. De hecho, la naturaleza se alimenta de los errores. Es como el teatro de alguna manera es lo que da la vida, ¿no? Y me parece muy interesante como esa reflexión alrededor de lo no perfecto y de los atributos que no son exclusivamente humanos, ¿no? mm, mm. Permítanme, y te doy la palabra ahorita, Rolf, una intervención que no puedo dejar pasar. Es capaz, ayudaría mucho cuestionar esa idea del nosotros, como decía Susana. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que este mundo está compuesto por tantas sociedades tan diferentes unas de otras, pero sobre todo porque han desplegado compromisos muy distintos a lo que podríamos llamar el occidente moderno ha planteado. Y definitivamente eso de perspectivas me parece fundamental porque para muchas sociedades las perspectivas se van a construir a partir de un cuerpo cambiante. Y el cuerpo cambiante va a estar movilizándose en un devenir de posibilidades, de tal manera que sí, es posible captar la perspectiva de otra forma de vida sin tener que enajenarse, por decir así, sin tener que perderse en el intento, ¿no? Es muy bella esta tesis de poder hacer el esfuerzo de captar la perspectiva del otro para poder regresar y poderlo contar. Dicho eso, entonces, tal vez es necesario discutir un poco hasta qué medida, hasta qué punto, en qué medida estamos en la posibilidad de conocer otras formas de entender lo que es cuerpo, lo que es especie, lo que es humanidad, propiamente de lo que han logrado varias sociedades no occidentales en lo que refiere al mundo. Yo me permito llamarle así los pueblos antiguos, ¿no? Rolf, te escuchamos, pero después también Dina, a ver si nos puedes compartir qué piensas al respecto. Sí, quería precisamente como ir en la dirección que planteaba Susana sobre ese cómo, ¿no? Y que finalmente esa pregunta que nos hacemos todas sobre qué tipo de acción eh, poner en marcha, encaminar en esa preocupación, ¿no? Por este estar nuestros viviendo lo que hace mucho tiempo no se vivía y es estar realmente participando en una nueva era geológica eh, que bien podría llevar la humanidad a una extinción masiva. Y en ese cómo de centrar, pensaba que precisamente eh, ese cómo para el sujeto occidental, en todo caso, podría estar muy fuertemente ligado a
esa creencia que plantea que el pensamiento es el único modo de acceso a las cosas y que precisamente no es ni mucho menos el único modo de acceso a las cosas, sino que de ninguna manera es el mejor modo de acceso, ¿no? Pues de hecho no hay ningún modo de acceso mejor que otro, ¿no? Esos modos de acceso a las cosas, a todo aquello que está por fuera de nuestros cuerpos o que incluso está en nuestros cuerpos, pero que no tiene, no tiene el tipo de acceso que le corresponde por una dominación en Occidente de un cierto tipo de pensamiento, particularmente el pensamiento racional, ha hecho entonces también que se reduzcan en, en gran parte, ¿no? Y de una manera muy profunda, nuestra manera de entrar en relación, en relacionamiento con otras formas de mundo, con otras especies, ¿cierto? Con otras formas de estar. Eh, Allí en todas las cosas, en todos los seres, una dimensión misteriosa, un acceso profundamente misterioso al que la ciencia de pronto le pone un nombre al descubrir, no sé, cierta partícula, cierto fenómeno, cierta conexión, y que antes es sencillamente misterioso. Y permanecer como en ese estado de asombro, de Ujú. misterio, de incapacidad de desciframiento por, por- a través de un acceso no racional, de pensamiento no racional, me parece ya un acto, una acción fundamental en ese descentramiento de ese humano demasiado humano occidental, ¿no? Explico y reitero esa noción desde esa perspectiva que tú recalcabas y que no tienen todas las sociedades que conforman este mundo. Buenísimo, Rolf. A lo mejor también ya está asomando en lo que estamos conversando un punto que tal vez sea crítico, ¿no? Y lo planteo en este sentido, y en este momento te vamos a escuchar, Dina, que tiene que ver con la posibilidad de saber bancar, saber lidiar con la incertidumbre. Quizás una pregunta hacia lo no antropocéntrico, a la desantropocentrización, el esfuerzo de retirarnos como una sola forma de vida del centro de todo, tenga que ver con cuán preparados nos sentimos de poder lidiar con lo indeterminado, no con lo que está fuera de nuestro control. A ver, Dina, entonces te escuchamos. ¿Tú qué nos puedes decir a la luz de lo que estamos conversando, desde tu experiencia, desde esta cuestión de las perspectivas, el control, la construcción del conocimiento, la herencia que hemos recibido desde Occidente o la herencia también que podríamos reconocer desde los pueblos antiguos de este lado del mundo? Dina. Eh, sí, yo soy la no antropocéntrica, creo, en el grupo. Eh, lo que pasa es que a mí me trastoca muchos temas en todo lo que estamos hablando, porque yo he crecido como en cierta forma interactuando con otros seres, ¿no? Si se puede afirmar así, porque pues siempre desde nuestra cultura como Vampi siempre creemos en los sueños, creemos en los cantos. eh, He visto a mis tíos, a mis tías hablarle a las plantas antes de curarse, por ejemplo. O sea, nosotros hemos vivido todo ese proceso y yo cuando entré a la universidad es ahí donde me he topado con la ecocrítica, con el feminismo, ahora con el tema del antropocentrismo, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia bastante interesante porque nos une para, digamos, no sé, conversar, pensarnos y comparar ciertos conocimientos, en este caso con la ciencia, con el arte en general, ¿no? Eh,
Me gusta mucho esta figura de los brujos, por ejemplo, imagino que tienen ciertas denominaciones en diferentes pueblos. Nosotros le decimos Shibishin. La experiencia de este brujo es que ha cumplido ciertas, o sea, más allá de cómo se observa a esta persona bruja o bruja, esta persona ha cumplido ciertos criterios para poder tener esa habilidad, pero esa persona, desde su experiencia, cuando cura a los enfermos, no cura él como persona, ¿no? Sino que es como un intermediario de la fuerza de la planta que él ha adquirido o conoce sus potencialidades, digamos, ¿no? Eh, Porque, o sea, no me imagino poder verme fuera del contexto humano para observarme a mí como humana y ver las experiencias, ¿no? O sea, eso, bueno, en el mundo de la ficción se observa mucho, en el mundo de la ayahuasca también. Tú puedes salirte de tu cuerpo y observar todas las acciones que hacen en el presente, en el futuro. En la ficción también puedes construirte diversos mundos y a partir de ello crear experiencias. Pero también desde mi cultura me ha parecido súper importante esta acción del brujo, que él es como un mediador, porque él no es el que cura, sino es la fuerza de la planta que cura a la persona que está enferma, ¿no? Y creo que eh, en todo esta de la simbiosis que estamos hablando, somos de alguna manera mediadores de, ¿no? Y estamos como aprendiendo y cediendo en cierta forma, porque aunque el humano occidental haya pensado que es el absoluto, eh, se ha dado cuenta que a su alrededor está como, no sé, pues cayendo, ¿no? Desmoronándose. Entonces es como que hay una retrospectiva de poder volver a su conciencia humana y decir, miren, qué hemos fallado o qué hay que retomar y qué hay que repensar, ¿no? Bueno, y creo también eso es el arte, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros escribimos? ¿Por qué pintamos? ¿Por qué hacemos performance? ¿Por qué cantamos? No es porque se nos ocurre, no sé, un momento de tristeza y quieres manifestar tu tristeza, sino hay una historia detrás de ello que te inspira o te motiva a poder hacerlo, ¿no? Entre otras fuerzas que te pueden impulsar a poder plantearte alguna, no sé, alguna propuesta, ¿no? Sí, bueno, lo dejo ahí como sacudida todo porque a mí me mueve mucho en ese sentido y estoy hablando desde mi cultura, desde mi territorio, ¿no? Todas las cosas que puedo haber aprendido después. Yo también soy formada en una universidad y eso también te da muchos elementos, pueden decirlo, llamarlo de diferentes formas. Bueno, los teóricos llaman aculturación, simbiosis también, que estamos discutiendo en este momento, eh, hibridación incluso, ¿no? Pero creo yo esa es la trayectoria que todas las personas tenemos, sea indígenas o no. eh, Nuestro proceso es muy diverso, ¿no? Estamos en diferentes fronteras culturales, lingüísticas y saberes también, ¿no? Eso. Muy lindo lo que nos dice. Gracias, Dina. Yo destaco esto que dice Dina, que es tan importante y tan maravilloso, porque podría plantearlo de esta manera. Todos nosotros, nosotras, estamos ocupando un lugar de creación, de producción. Podemos hacer. ¿Y qué tal si planteamos la cuestión ahí de quién es el verdadero hacedor o la verdadera hacedora? ¿De qué se trata hacer? ¿De qué estamos hablando cuando somos capaces, nos reconocemos como seres capaces de hacer? Como que tiene mucho que ver con la excepcionalidad de nuestra especie, ¿no? Que seríamos la especie, la forma de vida más capaz, más desarrollada y evolucionada para poder hacer. Sin embargo, debo destacar, no todas las sociedades piensan igual, no todas las sociedades ven eso de la capacidad del hacer de la misma manera. Entonces surge esa pregunta inevitable: ¿quiénes componen esa fuerza productiva y creativa que deviene en cosas que podemos reconocer como productos? Y aquí se extiende
la cuestión que le planteaba al inicio a Susana. No es un problema de solo las artes. Quizás la pregunta de un arte no antropocéntrico se expanda a toda forma disciplinada de conocimiento. Entonces, cuando hacemos un, como decía Dina, un canto, un performance y tal, ¿quién está haciendo aquello? ¿Quién está confabulando y está correspondiendo y está disponiéndose para que ocurra aquello? ¿No? ¿Alguna de ustedes quiere comentar eso? Por supuesto que tiene mucho que ver con la cuestión de esa figura del autor, de esa figura de la genialidad, ¿no? Y autor no solo de una obra artística, también de un paper, también de una ponencia, también de un libro, de el último grito en la ciencia, en cualquier disciplina. Quizás Alina, Susana, Rolf, Dina. ¿Qué podemos comentar al respecto? Yo quisiera decir algo pequeñito sobre la pregunta. Por favor. Bueno, desde mi condición como escritora, yo puedo decir, esta es mi obra literaria y se me adjudica la autoría, ¿no? Y está clarísimo en ese sentido, ¿no? Eh, pero en mi cultura, por ejemplo, hay dos tipos de cantos, ¿no? Uno que es Anen y otro Namput. Y se dice que el Anen te lo transmite no solamente la sabia o el sabio, sino también una entidad a través del sueño o a través de la ingesta de una planta. Entonces, yo creo que ahí se escapa el plano de la autoría, creo que queda corta, digamos, el plan, debatir el plano de la autoría, porque si yo digo, este Annen que estoy cantando me lo transmitió Tsunki o me lo transmitió mi abuela que nunca la conocí o mi tatarabuela, entonces eh, los humanos occidentales me dirán que estoy loca o que algo me está pasando, ¿no? O simplemente se interesarán en comprender a qué estoy jugando o qué estoy planteando, ¿no? Eh, bueno, eso chiquito quería comentar y a través de mi experiencia. Muchas gracias. Qué lindo, porque eso se articula a lo que decía Lina. ¿Qué tal si todo esto tiene que ver con saber preguntar y dejarse enseñar? Entonces, muchas sociedades le preguntan pues a la planta maestra, alguna entidad, algún espíritu maestro que le acompañe y le enseñe a hacer algo. Y nosotros también podríamos preguntarle a otra sociedad a que nos muestre cómo es que resuelve algo. O los científicos también le pueden preguntar al musgo que le enseñe su metabolismo, al musgo, a las células, en fin, ¿cierto? Yo tengo la impresión de que esta podría ser una habilidad que podría desarrollarse independiente de qué tipo de disciplina esté presente, ¿no? Una habilidad de saber preguntar, saber percibir, saber escuchar. Quizás ese es uno de los temas que nos ha reunido hoy. ¿Qué más pueden decir Rolf, Alina, Susana? Muchas gracias, Dina. Ese comentario está muy bonito. Solo algo muy chiquitito y muy concreto. A partir de esto que trae Dina, ¿no? Que en su obra literaria es claro como esta figura de la autora. Y en este trabajo que les compartí mientras conversaba antes, que vuelvo a decir que realmente fue un poco intentar correrse un poquito y tocar algo de ese lugar de decir, bueno, ¿y cuáles son estas lógicas? ¿Y cuál es este tiempo? ¿Y cómo es hablar desde el peso y desde la erosión y desde el polvo y desde el sedimento? Todos intentos. Solo lo chiquito que quería compartir a la hora de ir a pasar a la instancia, una vez que devino una pieza escénica, que se abrió al público, y entonces un gesto fue incluir en esta formalidad y convención de los créditos, ¿no? De los roles y ciertas jerarquías que son a veces muy difíciles de mover. Bueno, fue una decisión incorporar a las 45 piedras dentro de esa frase que hablaba de, bueno, ¿quiénes son las creadoras de esto? Solo compartirles eso. Mm, mm.
Es que tienes toda razón, porque Alina luego, ¿cómo diferenciar una de otra? Tiene su nombre, tiene su propia energía, cuál ha sido el rol que ha cumplido. Todas son iguales, todas son inertes. Ese tipo de procesos son muy bonitos, lindo el ejemplo de Alina, porque si estamos en el esfuerzo de poder abrir nuestras prácticas y costumbres y compromisos, incluso administrativos e institucionales, ¿cómo podríamos realmente y no de forma solo nominal y administrativa incluir y reconocer cómo está compuesto todo lo que hacemos, creemos que somos capaces de hacer con otras formas de energía, otras presencias, otras energías, qué sé yo, ¿no? Por favor, que le seguimos escuchando. Susana, tal vez, Rolf. Yo debo decir un poquito que finalmente como ese dilema de reconocimiento individual, pues ya está un poquito quebrado también en la ciencia, ¿no? Y ya cada vez desde, por ejemplo, mi quehacer es más cuestionable quién hace qué. Em, y Alina lo decía en una de sus certezas relacionado al trabajo colectivo, ¿no? Pero aún así siento que todavía hay como esa necesidad de decir quién Mm, hace qué y nombrarlo. Y de pronto ahí sí deberíamos aprender un poco en la naturaleza de que no hay esas necesidades y esa ansiedad. Tal vez esa necesidad sí es puramente humana en decir quién está creando y quién está haciendo cuando las cosas fluyen y cuando las cosas pasan, las autorías son irrelevantes, ¿no? Em, una pregunta para ustedes, no sé, a mí me parece que desde la ciencia eso ya se está cuestionando mucho, hay mucha tensión alrededor de eso, porque nos alimentamos los científicos de lo que nosotros hacemos y alimentamos nuestra imagen con base en lo que creamos científicamente y muchas veces nos cuesta ceder esas autorías y si hay necesidad de cederlas, no sé, pregunta abierta. claro. ¿Qué podría suceder? Seguimos. Claro que sí. Rolf, te escuchamos. No, yo creo que Occidente, y repito, sigue muy obsesionado, ¿no? Con la figura del autor, de la autora. Esa ha sido siempre una obsesión de Occidente, esa obsesión por colocar al individuo en el centro de la creación. Eh, Hace un par de décadas tuve la suerte de escuchar a un gran creador, Jerzy Grotowski, en una conferencia que dio eh, ya cuando él había emprendido, había salido de, de Polonia y estaba trabajando, acercándose justamente a otras sociedades y buscando en otras sociedades otras fuentes, ¿no? Que los textos de Occidente para la creación. Y recuerdo algo muy bonito que dijo eh, y que me hace pensar, que a mí me resuena en las palabras que dijo ahora Dina, y es, tú eres el hijo de alguien, siempre eres el hijo de alguien, ¿no? Y por otro lado, también en esa misma conferencia, Grotowski dijo, mm, no quiero crear nada nuevo, sino algo olvidado. Y me parece también una cosa muy, muy interesante, muy potente, que es algo que está allí, ¿no? Como lo dice Vina, en nuestros sueños, en estas otras objetos, figuras, saberes, medicinas, en donde hay un conocimiento que está allí desde hace mucho tiempo, ¿no? Como una especie de DNA Mm, eh, ontológico, un conocimiento ontológico al cual no le prestamos mucha atención por esa voluntad siempre de querer encontrar algo nuevo, ¿no? Y de ser mm, originales y mm. de marcar nuestras autorías. Pues, sí, es muy lindo lo que nos dice. em,
Rolf en este momento, porque permítanme, ya estamos muy cerca a haber cumplido esta primera etapa, luego queremos escuchar también a las personas que están participando en calidad de oyentes, pero tengo la impresión, ustedes me dirán, que sale algo interesante, ¿cierto? Que es si hay algo que podría llamarse como un arte no antropocéntrico o cualquier disciplina, cualquier ciencia, cualquier conjunto de conocimientos y prácticas no antropocéntricas, a lo mejor pase por el desafío de poder percibir en los siguientes términos, que no es lo mismo atribuirle a las cosas determinadas cualidades que ser capaces de reconocer esas cualidades. Y reconocer eso tiene mucho que ver con alguna forma de convivencia, con alguna forma de cotidianidad con aquello que está frente a nosotros. Esto va a implicar preguntarnos, ¿será que podemos escuchar a las plantas? ¿Podemos sentir cómo piensan o hacen, si es que piensan o si es que hacen las piedras? ¿O de qué se trata la intencionalidad del metabolismo de algún musgo, de algún líquen, de alguna planta, qué sé yo? Esta cuestión la dejo ahí planteada porque creemos que es muy importante hacer ese ejercicio de ser capaces de ampliar mucho nuestra capacidad de percepción y por lo tanto de lectura, de escucha, de percepción completa, integral de aquello que nos rodea, ¿no? ¿Qué les parece? Por favor, si abrimos este otro canal, escuchemos qué nos están preguntando, qué nos están interpelando, quienes nos acompañan también del otro lado. Por favor, Carmen, si nos ayudas con esta apertura. Sí, mucho gusto. Les quería primero compartir y voy a agruparlas, dos comentarios, preguntas de Claudia y Ana Paula. Por una parte, se podría decir buscar la concordia habilita al uno a continuarse en el otro, favorecería una continuidad del sí mismo. Y por parte de Ana Paula, se desborda lo humano, se podría decir. Ahí se evidenciaría nuestra interdependencia con lo no humano. Así la estética dejaría de ser espejo para transformarse en un sistema sensorial expandido. Bonito. Por favor, quienes quieran comentar aquello, Susana, Alina, Dina, Rolf. Ahí tenemos dos cuestiones sumamente complejas. Vamos, qué despierta en nuestros corazones o nuestra memoria? A mí me inquieta la noción del sí mismo, Mm, del sí ya. misma. Mm, ¿Qué querría decir el sí mismo o el sí mismo? Mm, ¿No? mm. Y incluso yo le añadiría, eh, si podríamos hablar de una expansión de la humanidad, añado a lo que dice Rolf, o si es que la humanidad no es algo que ya está aconteciendo y simplemente no somos capaces de reconocer cuán expandida está, ¿no? ¿Alguien más? Por favor, Dina, Susana, Alina, estas dos preguntas, comentarios son más que preguntas, ¿cierto? Podemos seguir también escuchándoles a los demás. Puedo compartir también sin una siguiente pregunta, Vamos. muy concreta también. ¿Cómo se deconstruye el excepcionalismo humano en el trato hacia los animales al interior de los complejos industriales animales, los grandes olvidados? Por la problemática misma del antropocéntrico y lo multiespecie hacia donde queremos mirar, habitar y transitar. ¿A quién le gustaría comentar esta cuestión? También muy importante, Perdón, excepcionalismo humano. Te escuchamos. ¿pueden repetir la pregunta? Claro. ¿Cómo se deconstruye el excepcionalismo humano en el trato hacia los animales al interior de los complejos industriales animales, o, ¿no? Las granjas, etcétera?
y desde este punto de vista, ¿no? Desde lo antropocéntrico, lo multiespecie y hacia dónde ponemos el foco. Yo no sé si esto ayude, pero em, digamos, eso me hace pensar mucho y lo ato como a ese primer comentario, que tampoco creo que haya entendido muy bien, pero digo lo que me salga. Y es un poco ese relacionamiento con el otro, ¿no? Con las otras entidades y esa dependencia que nosotros tenemos de ellos. Cuando uno se da la oportunidad de observar la naturaleza, esas dependencias son em, latentes todo el tiempo y en todo lado. O sea, los ecosistemas en sí mismos son un conjunto de dependencias y un conjunto de relaciones que se han construido desde tiempos evolutivos, o sea, desde periodos largos de tiempo. Em, y siempre hay una necesidad hacia lo otro y siempre hay una oferta desde quién soy yo como especie. Esto desde un punto de vista ecosistémico. Em, entonces, creo que desde lo humano tal vez deberíamos no tener miedo a mirar esas dependencias y esas necesidades a la cara. Y tal vez la pregunta no es que las tenga de consumir a otro, por ejemplo, o de tener a otro, pero, pero ¿cuál es la calidad de ese relacionamiento? Eh, Mm. A, Yo, a preguntas y comentarios complejos, pues se suscitan respuestas igual de complejas y abstractas, ¿no? Dina, ibas a decir algo. eh, sí, yo creo que para deconstruirnos frente a, en este caso, a los otros o en animales específicamente, la pregunta que nos plantea, hay que deconstruirnos para mirarnos como humanos también, ¿no? Y creo que porque estamos como en ese plano, digamos, de la mirada horizontal, y qué mejor que deconstruirnos en ese espacio de nuestra especie para poder mirar con cierta horizontalidad también a otras especies, ¿no? Mm. Bueno, Susana lo ha argumentado súper gráfica de que ecosistémicamente pues nos necesitamos, somos interdependientes, ¿no? Y eso, bueno, a mí de manera anecdótica lo que sí me llama muchísimo la atención en las ciudades es esta dependencia con los perritos o los gatitos, ¿no? Eh, Porque son muy buenas. En el Perú tenemos una ley que protege a los perritos, ¿no? En lo cual me parece muy interesante cómo se está concientizando en ese plano, pero en la Amazonía nosotros también, o sea, dependemos mucho de la naturaleza y también hay una escucha en ese sentido, ¿no? Y creo, claro, puede estar siendo trastocada ahorita, no, tampoco quiero romantizar ese plano, pero siempre ha habido como, siempre hemos funcionado en esa interdependencia, creo yo. Por ejemplo, cuando necesitamos las plantas, ¿no? eh, Hay una comunicación en cierta forma permanente con esta especie, ¿no? Eh, sí, eso, o sea, creo Mm. que hay que saber situarnos quiénes somos como especie, porque si no tenemos claro eso, eh, creo yo va a ser mucho más complicado poder valorar y dialogar con el otro, que ni siquiera sabemos cómo abordarlo, ¿no? O si podemos tener una aproximación, una idea, un concepto, pero como que no es tangible para nosotros, creo yo, en ese sentido, ¿no? Mm. Sí. Importante lo que dice Dina, permítanme, porque hay una pregunta abierta ahí. ¿Qué tal si procuramos cerciorarnos, en la medida de lo posible, de poder determinar, descubrir hasta qué punto las cosas, las plantas, los seres
desean participar en nuestros propios procesos, ¿no? Puede convertirse en un proceso tecnológico gigante que tiene que ver con proteína animal y la transformación de esta en productos cárnicos, o en grandes granjas de no sé qué, pero también en el complejo industrial artístico, también en el complejo industrial científico. ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto realmente podemos reconocer una coparticipación que nos está enseñando aquello que somos capaces de colocarlo como conocimiento, ¿cierto? Y yo recuerdo mucho la discusión del término de la domesticación, porque si ustedes se ponen a analizar estos procesos complejamente tecnológicos para manejar animales, para manejar granjas y todo eso, también se le puede invertir la lógica y descubrir cómo los seres humanos tienen que hacer enormes inversiones para poderse adaptar a ciertas formas de vida y poder creer que le están domesticando. ¿No es cierto? Hacer toda una lógica de inversión, de transformación carísima y compleja para poder simplemente ganar la sensación de que está domesticando una forma de vida para fines propios. En fin, hay toda una discusión ahí. Tal vez quieran comentar algo más Alina y Rolf, o tal vez hay más comentarios, Carmen. Por favor, seguimos escuchando. Por favor, piden la palabra también quienes quieran intervenir. Vamos, Mm, Carmen. No, sí. perdón. No, O no, si no, Alina, Alina. pensaba algo que puede parecer como muy naif, pero no he dejado de pensar eh, en esa interacción o en esa interdependencia dada del intercambio del aire, ¿no? Con la especie vegetal y la especie humana y especie animal y la atmósfera como, también como un gran atravesador, una gran atravesadora y hilo, tejedor. No, se me venía como esa imagen, como algo tan simple. No sé, yo a veces pienso que ante tanta complejidad y tanta anestesia tan arraigada, tan profunda, con tanto poder en el medio, pienso que eso, que hay, la simpleza puede ser como un alfiler que perfore profundo. Mm, La simpleza, volver a conectar con ciertas prácticas o modos de relación ancestrales, mm, ¿no? Como algo un poco en relación con lo que decía antes, ¿no? De volver a ese cuerpo sensible que es co-creador. mm, mm. Bueno, solo La eso. simpleza puede hacer la diferencia en muchos casos, Ujú. por supuesto que sí. Carmen, sigamos escuchando más intervenciones, preguntas. Silvia nos comenta y pregunta, muchas gracias por los pensamientos que comparten. Pienso si frente a lo complejo que se torna a imaginar el futuro en este mundo de pluricrisis, es en el arte donde se está buscando para acercarnos a otros mundos posibles. Y pregunta, ¿qué tipo de acciones y refugios puede proponer el arte en este panorama? Ujú. Por favor, les escuchamos. Ahora sí que no tienen cómo no responder. Mm, ¿Quieres repetir la intervención, Carmen, por favor? Claro. Si frente a lo complejo que se torna imaginar el futuro en este mundo de pluricrisis, es en el arte donde se está buscando para acercarnos a otros mundos posibles. ¿Y qué tipo de acciones y refugios puede proponer el arte en este panorama? Pues yo puedo responder desde esa necesidad que nosotros vemos desde el quehacer de la ciencia, de la conservación de la biodiversidad en el arte, esa necesidad que tenemos, porque
porque ya no es una cuestión de conocimiento científico ni es una cuestión de información, es una cuestión de apelar de nuevo como a esas conexiones de las que hemos hablado, de esa simpleza de la que se hablaba antes, de esas dependencias. Y ahí la ciencia puede informar, pero se queda corta para encantar. Y, y sí, yo creo que nosotros mismos estamos mirando, pues algunos científicos, estamos mirando mucho al arte porque es esa capacidad de hacer sencillo algo supremamente complejo. Em, y lo que hablábamos antes, como transmitir un poco esos cuestionamientos alrededor de la necesidad de controlar, la necesidad de entender, de no reconocer la incertidumbre, de esas necesidades de ordenar. Y en este momento nosotros debemos aprender a operar en un mundo que no conocemos, en un mundo donde ya la información se queda corta, donde nuestra capacidad de predecir si existimos o no existimos como especie, como sociedad o como ecosistemas ya es cada vez más difícil. Y yo creo que el arte nos da la posibilidad de imaginarnos un futuro en el cual cambiemos nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza e imaginar como futuros posibles dentro de esa reimaginación y ese relacionamiento. Mm. Hermoso, hermoso lo Bueno, que dice Susana. Dale, Rolf, por favor. pues que me parecía justamente muy bonito que sea la bióloga quien responda en su mirada Hayaya. exterritorial del mundo disciplinar del arte para atribuirle al arte, ¿cierto? Una suerte de potencia posible para la configuración de mundos que son los mundos que añoramos, los mundos que no tenemos, los mundos imposibles, los mundos de no acceso, ¿cierto? En la realidad y que al mismo tiempo son todos los mundos que en potencia podrían ser posibles, ¿no? Como cuando se hablaba de que lo humano es una virtualidad, es solo un posible, es una potencia que podría devenir en múltiples direcciones. En ese sentido, sí, estimo que esa tarea no solamente es exclusiva de los artistas, porque todos los seres humanos tenemos imaginación, ¿no? Y creo que mientras no perdamos la capacidad de imaginar, la capacidad de asombrarnos, la capacidad de, de dejarnos perder, ¿no? Y de estar tocados, movidos por la belleza del mundo, estaremos siempre de alguna manera en algún lugar, en algún refugio, ¿no? En un momento de crisis, por más difícil que este sea, ¿no? Siempre la imaginación es creo que el último refugio que tenemos en la vida, sin duda. Muy lindo. Quizás Alina, Dina, por favor, les escuchamos. El refugio y también lo que dije antes, ese primer gesto de transformación, ¿no? La imaginación como acción, de hecho lo tiene dentro la palabra, imaginación para jugar un poco y romper un poco. Eh, mm. Súper, súper. Dina, tal vez quieras comentar sobre esto. Y lo que a mí me llamaba la atención era, por ejemplo, cuando las mujeres trabajan las pulseras, elaboran pulseras con semillas, ¿no es cierto? Bueno, puede tener muchos objetivos diferentes de por qué lo hacen, Mm. pero cuando uno tiene en la mano esas semillas, se da cuenta que viene esa semilla tiene vida, ¿no? Viene del bosque, viene de un árbol, y entonces, si algún momento no has tenido la oportunidad de cuestionarte, de pensar dónde está ese árbol, cómo crece, cómo es, qué forma tiene, quién lo sembró, ahí nacen millones de preguntas
para decir, mira, no estamos reforestando, por ejemplo, o de pronto hay otras semillas que usaban nuestros ancestros, o cómo están comercializando en otras zonas y qué está pasando con esta semilla, ¿no? Entonces yo creo que, eh, no sé si el arte, pero o la literatura también en ese sentido aporta, ¿no? Una palabra, un verso puede tener muchos significados y te lleva a pensar, a cuestionarte a partir de esa idea, ¿qué se está haciendo, ¿no? Y creo que el arte despierta eso, ¿no? Nos despierta preguntas, nos despierta a cuestionarnos y también a posicionarnos, si es que lo hacemos, cuál es nuestra actitud, si tenemos una actitud política o no, o por qué hacemos o estamos inmersos en este movimiento, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho pensar cuando se trabaja esto, las telas, incluso los colores que se manejan, el mismo hecho de hablar de las historias, de la mitología, también nos lleva a pensar que sí, pues tenemos una historia que nuestros ancestros nos narraban y que eso también se convierte en literatura, se convierte en poesía, en narrativa, no solamente nosotros como indígenas, sino también de otras personas que se inspiran en nosotros y escriben y pues trabajan, ¿no? Entonces, creo yo, ese es lo que, o sea, nos invita a eso el arte, nos invita a eso la creación, a poder pensarnos y Mm. ver si también como, como humanos, más allá de poder interactuar con el otro, como decía, entre sujetos, cómo interactuamos y cómo interactuamos también con estos conocimientos, ¿no? Si somos académicos, si somos artistas, si somos científicas o científicos. Y creo que es bonito, un bonito espacio para que nos invita a pensar en ese sentido. Y no sé si estamos habituados a cuestionarnos, a pensarnos en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es el trabajo del arte, ¿no? La mirada que nos da una apertura bastante rica y nos invita a, pues, a debatir y a conversarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Yo les hago recuerdo cómo hay muchas sociedades que hacen lo que hacen, son capaces de hacer lo que hacen, no porque quieren hacer arte o porque quieren hacer ciencia o porque quieran hacer algo en particular. Lo que buscan es sostener una relación con aquello, con lo que están correspondiendo. Entonces, si está involucrado un árbol, una planta, un musgo, un animal o algún fenómeno de la naturaleza, llamada naturaleza, pues de repente lo que les mueve es ese compromiso, aquello que demanda una atención cariñosa, cuidadosa, y no tanto para sentirse artistas o científicos. Sigamos, si es que hay tiempo, Carmen, por favor, aquí ustedes nos avisarán. Mm, Estamos robándoles minutos ahora a la noche. Tenemos muchas preguntas y comentarios, pero tenemos que ir cerrando, creo, para ir llegando a un punto. Mm. Em, Lo que yo propondría, perdón Carmen, es que tal vez son muchas, estoy viendo cómo va emergiendo las cosas de preguntas. Yo sugeriría, si es que vamos a hacer un pequeño relatorio ahí de este encuentro, incluir estas preguntas porque son contribuciones, por supuesto, a todo este encuentro, ¿no? Y ya podrán ser también formas de orientar futuros debates y futuras trayectorias de saberse acompañar entre todos y todas, ¿no? ¿Qué tú dices, Carmen? Me parece una gran idea. Yo estaba pensando algo bastante similar. Muy bien. Buscaremos Eh, una manera de poder compartir estas observaciones, Intervenciones. comentarios, sí. Entonces, por favor, ¿qué tal si les pedimos a todas, Dina, Alina, Susana, Rolf, si pueden cerrar con un comentario final? Ya sabemos que no hemos buscado llegar a ninguna conclusión, pero a ver, ¿qué dicen nuestros corazones? También para, a modo de despedida, palabras finales. Nadie quiere irse, yo tampoco, les juro que me quiero quedar aquí. Daría yo buenas horas aquí acompañado con la coquita. Eh, Infelizmente vamos a tener que hacer este esfuerzo de culminar nuestro encuentro. ¿Qué nos puedes decir, Dina? Perdón. Ah, gracias. Bueno, yo estoy con muchas preguntas y también agradecida por haber compartido con muchos talentos aquí presentes. Eh,
siempre estoy en este ejercicio de poder recordar, hacer memoria cuando escribo, sobre todo, o cuando también estoy en ese proceso de poder crear en, no sé, en el plano del arte visual. Y pues siempre estoy en diálogo con mi abuela Sancho, que es mi abuela materna, y pues sin ánimo de hacer cherry, siempre la llevo acá en mi libro. Ahí está. Y pues creo yo es un ejercicio un tanto constante para poder recordarla y recordar también sus saberes y también que siempre están nuestras abuelas, nuestras madres y las mujeres, en este caso las mujeres Juan Pizzi y Abajón que nos acompañan. Eh, y creo que eso también hace posible que yo esté en esta mesa, o bueno, en esta charla, ¿no? Gracias. Claro que sí. Gracias, Dina. ¿Estabas tú conversando ya, Alina? ¿Te escuchamos? No, bueno, simplemente agradecer este espacio de encuentro, de cruce, de pensar juntas. em, y me siento un poco una militante de volver a lo sensible. Ya siento que fui un poco iterativa hoy, pero de alguna manera sí, y me hago cargo, casi sin poder elegirlo, tomo ese lugar en donde puedo, siempre que puedo, compartir esto, porque eh, digo, es una experiencia que a mí realmente bueno, me habilita esto, me habilita eh, poder ampliar el registro, y tratar de encontrar, de distribuir el valor de otra manera. Entonces, nada, invitar a eso, invitar a como sea, a través del espacio que sea, de la práctica que sea, pero volver a lo sensible y a lo sensible que es en relación. Ujú. Solo eso. Y muchas gracias. Gracias, Alina. Susana, te escuchamos, por favor. Perdón, yo que pensaba que iba a salir con ideas claras. Eh, no, yo creo que agradezco muchísimo la oportunidad porque siento que esto es como un reto para mí también de entender un poco las diferentes dimensiones en las que la gente se relaciona con el ambiente. Me ha parecido supremamente enriquecedor escucharlos a ustedes y a los comentarios del público, y yo me quedaría como con esa idea de de pronto rescatar em, lo que Rolf mencionaba en algún momento, lo que Ina mencionaba, lo que Alina mencionaba, y es lo colectivo y nuestra historia como especie en un espacio al que llegamos, estamos llegando tarde, ¿no? Estamos llegando, si la historia de la humanidad es un año, nosotros estamos llegando a finales de diciembre y estamos tratando de entenderlo 2 segundos antes del cabo de año. Y siento que eso nos invita a reconocer em, la memoria, de dónde somos, de dónde venimos, con quién estamos, con quién creamos, con quién interactuamos, de quién dependemos. Entonces me quedo como con esas ideas. Muchísimas gracias a todos por la iluminación de hoy. Muchas gracias, Susana. Rolf. Bueno, también quiero agradecer a mis compañeras esta noche, aquí Bernardo, por esta mediación en la conversación que no tiene ni comienzo ni fin, porque es una conversación de una inmensa complejidad. Y creo que nos sigue haciendo preguntas a cada una eh, de manera muy singular, ¿cierto? En nuestras prácticas y experiencias singulares. Eh,
Quisiera quizás rescatar algo que quizás he venido aprendiendo a lo largo de los años y en ese, ese contacto quizás cada vez más sensible por la urgencia del mundo en que vivimos, con las otras especies con las que interactuamos, y es cómo poder seguir siendo fuertes en la vulnerabilidad, cómo no perder la vulnerabilidad como una fuerza, particularmente para la creación, ¿no? Para la creación de vida, como lo hacen las especies que nos rodean, pero también a nosotras artistas, para la creación de esos mundos posibles, desde no una especie de certeza que nos hace fuertes, sino desde una incertidumbre que nos hace vulnerables. Ahí está. Eso, gracias, Mm. Rolf. Gracias. Bueno, no voy a extenderme mucho. También quiero agradecer de corazón haberles conocido a cada una de ustedes, también a Rolf. Agradezco mucho la sabiduría con la que se han presentado y esa experiencia ya se me memoria. Y también agradezco a la mamita Coca Inalmama que nos ha acompañado para siempre podernos colocar sabiduría, fuerza y ternura en la palabra y también disponernos, ayudarnos a disponernos para poder escuchar. Celebro mucho que no estamos aquí solo artistas o solo antropólogos o solo biólogos o zoólogos o botánicos. Estamos procurando construir esto que ha ocurrido hoy. Y yo tengo la sensación de que ocurre eso, ¿no? Que te subiste a un metro, te subiste a un colectivo, a un micro, a un minibús, no sé, y luego estás contando, oye, te voy a contar, no me vas a creer la charla que he escuchado, ¿no? En el trayecto del trabajo a la casa y qué sé yo, y es un momento en el que uno puede encender muchas cosas, ¿no? Yo me llevo eso en el corazón. Se han encendido muchos fuegos y ojalá que esto se convierta en un fuego de semillero, sobre todo para que quienes puedan seguir viendo, acompañando confluencias, este espacio y estos registros que van a quedar, puedan dar continuidad a muchos debates como hace falta, ¿no? Qué lindo es aprender unos de otros, unas de otras, no solo en términos personales, sino también en términos disciplinarios, pero no porque voy a aprender de otra disciplina, sino porque voy a aprender lo que surge cuando se diluyen las fronteras disciplinarias, cuando podemos escucharnos como seres vivos, ¿no? Orientados a poder trabajar por la vida, ¿no? Gracias, Carmen, gracias, Confluencias, gracias al espacio. Y bueno, estamos atentos. Por favor, esperen qué novedades más salen en esta página, en este sitio, que habrá algún reporte, algún recuento ahí de lo que ha pasado esta noche, ¿no? Gracias.